Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baril Halaik Ajma'in wa salatu wa salama ala Sayyidil Al-Akhirin wa khataman bihi wal mursalin ila ilamina bil qasim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa lanatul adain ajma'in min al qiyam middin. Usikum bitaqwallah. Assalamu alaikum ya Nabi Allah, ya Fatima Zahra wa Ali wa Hasan wa Hussein wa Sajjah wa Bakr wa Musa Rida wa Taqwa Nakib al-Askari wa al-Hujjah al-Mahdi Allah Ta'ala para. Assalamu alaikum. Me recomiendo a mí mismo, a nosotros hermanos, el temor y la piedad de Dios. Gabi Israelizadre, voy a decir hambre, Wahdu Tamilizani wa Qahu. Hoy nos toca decir algo que lo repetimos, los sheikhs lo repiten todos los años. Ahora es parte de los sheikhs repetirlo el último viernes del mes de Ramadán. Si nosotros el último viernes del mes de Ramadán no decimos ese sermón, entonces, ¿en qué estamos? Hay que decirlo. Y es hoy, es 5 de abril del 2024, el último viernes del mes del Ramadán, la conmemoración del día del Quds. ¿Cómo sale, cómo nace el Día Internacional del Quds? El Día Internacional del Quds es el día de Jerusalén, día del pueblo palestino, día de los oprimidos del mundo, día de la unidad y levantamiento contra los opresores. El significado del día del Quds es manifestarse contra el Estado de Israel y su control de Jerusalén y solidarizarse con el pueblo palestino a través de protestas, manifestaciones, charlas y conferencias y sermones como el de Yom. Hoy en día su significado es tan amplio que abarca el apoyo a todos los oprimidos del mundo y rechaza toda acción humillante que ejerce un Estado opresor y tirano. No ve la muerte más que prosperidad, porque vivir con el opresor es la propia calamidad. Entonces, ese es el día del Quds. El fundador del día del Quds fue el orgullo de padre, que para nosotros Dios le dio la luz de que nació en Irán, pero es el padre de todos del siglo XX y XXI, de la esperanza del oprimido. Y es mucho más que el siglo XX y XXI. Para nosotros, esa persona avanzó 5 siglos y ahora se está viendo cada día más. Cuando él dijo lo que vamos a decir, eso parecía como que entre 1 y 2 personas que estaban hablando. Y hoy, eso que dice parece entre 1 y todo el mundo. Ese es esa persona. Ese fundador del Día del Quds, que es nuestro padre, nuestro gran líder, la esperanza, es nuestra excelencia, el imán Ruhollah al-Musawi Khomeini. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Que nació en 1900 y fue a su lugar de reposo 1989. Dios le otorgó esta vida y le dará una eterna vida. En agosto de 1979, el año de la revolución, declaró el primer añito. Fue el imán Khomeini una cosa sorprendente. Dice, cuando ven que se da la revolución islámica de Irán, llegan los Rusia en ese entonces. Y le dice, ¿usted está con nosotros, comunismo? Y le digo, no. Se alegraron los americanos. Y llegaron los capitalistas americanos, usurpadores malos, tiranos. Y le dice, entonces usted está con nosotros. Y le digo, no.
ni este ni oeste. Ni este ni oeste. Fue la primera consigna del Imam Khomeini. Un pobre hombre, anciano, y no se une ni con el uno, que eran las dos potencias, ni con el otro. Y entonces le preguntaron, ¿y entonces con quién va a estar? Digo, con Dios. Muchos sabios iraníes que habían estudiado en otros países le dijeron, no, nosotros no tenemos filosofía, o se hace con comunismo o se hace con capitalismo. Él dijo, no, con el Islam, con el Corán. Pero el Corán es de hace 1400 años. El Corán es nuestro libro sagrado para toda la eternidad. ¿Por qué lo decimos con la boca y no lo sentimos con el corazón? Nuestro libro tiene que ser el libro guía de la política, la economía, la sociedad y todo. Y lo demostró. Y el primer paso, el primer día que también, exactamente los primeros meses no dejaron, sino que hicieron la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial ya se dio. Se dio con Irán, una guerra impuesta. Todos los países opresores del mundo se unieron a acabar. Los que eran comunistas se unieron a acabarlo. Y los que eran capitalistas se unieron a acabarlo. Ese pueblo solo se sostuvo. Eso tienen que estudiar. Los profesores de sociales tienen que analizar esa historia de nuestro Imam Khomeini. Grandes sabios iraníes que habían estudiado en grandes universidades de Estados Unidos y de Europa y lo pusieron de presidente, no entendían y se fueron. Tuvieron que tomar la lucha personas sabias que en verdad entendían que el Corán era el milagro, que con el Corán es que se podía. Y con todo eso, miles y miles asesinaron en días y en horas para acabar ese legado. Bajonar, Beheshti, grandes sabios maltesas, grandes sabios murieron de guerras especiales, pero el Imam Khomeini decía, no, esto es de Dios, ni este ni oeste. Y lo dijo, y miró, ¿y quién está oprimido? Nosotros tenemos que ayudar al oprimido, pero si lo están haciendo una guerra química con Saddam Hussein, entre los mismos que se hacen llamar musulmanes nos combaten. Los combaten los rusos, los combaten los comunistas, los combaten todo el mundo. Y entonces nosotros ¿qué podemos? ¿Quién está con Dios? ¿Quién contra nosotros? Y así caído y luchando, invitó a los musulmanes de todo el mundo para consagrar el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el día Al-Quds y de proclamar la solidaridad internacional de los musulmanes en favor de los derechos legítimos del pueblo musulmán de Palestina. Eso es el Imam Khomeini. Estamos hablando de 1979. Cuando la gente escuchaba eso, decía, de que invita a los musulmanes, de que a luchar. Y hoy el Ayatollah Khamenei dice, oiga, tan grande que este viernes 5 de abril de 2024, no lo están conmemorando los musulmanes, sino como una ley del Sagrado Corán que dice, la maldad los ángeles los maldicen, Dios los maldice y toda la comunidad los maldice. Eso es aleya del Sagrado Corán, 3:128. Dios los maldice, los ángeles los maldicen y todo el mundo los maldice. Hoy se está dando esa aleya del Sagrado Corán. El verdadero origen de la rebelión contra los opresores tiene sus raíces con el mártir el Imam Hussein alayhi salam. Su sangre y su palabra quedaron en el corazón de todos los musulmanes. No ven la muerte más que felicidad, porque vivir con el opresor es la propia calamidad. Eso es el pensamiento del Imam Hussein alayhi salam. El pensamiento político del Imam Khomeini sobre el día del Quds. El Imam Khomeini, como religioso, no lo veamos solamente de orar, hizo. Hoy en día hay un libro que hasta el día de hoy lo estudia, que se llama El Gobierno Islámico. Hukumat Islámico. Ese libro explica cómo se hace un gobierno, que no lo tiene ni la Constitución colombiana. Cómo se debe hacer un gobierno.
Y el primer principio es ayudar al oprimido y al opresor. El fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini Rahmatullah Alayhi, ha sido proclamador de la defensa de los inocentes y pueblos oprimidos del mundo. No de uno, de todo el mundo. Incluso unos años antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, convocaba a los musulmanes a apoyar al pueblo inocente de Palestina. Después de la victoria de la Revolución también, el énfasis del Imam Khomeini Rahmatullah sobre el apoyo a los palestinos se convirtió en la prioridad de las políticas estratégicas de la República Islámica de Irán. Una de las medidas eficaces del fundador del pueblo palestino ha sido la determinación del último viernes del bendito mes de Ramadán como el Día Mundial del Quds. Él solicitó a los musulmanes del mundo que apoyen en este día a los palestinos y anuncien su rechazo al régimen sionista y sus partidarios. Durante muchos años, dice el Imam Khomeini, he estado notificando a los musulmanes del peligro planteado por el usurpador de Israel, que hoy se ha intensificado sus ataques salvajes contra los hermanos y hermanas palestinos, y que en el sur del Líbano en particular no cesa de bombardear casas de palestinos en la esperanza de aplastar la lucha de palestinos. Vamos a hablar algo también concreto, porque todo lo que pintamos bonito también no hay esa parte política realmente. El Imam Khomeini Rahmatullah Alayhi hablaba de esta forma y les decía la realidad. ¿Y saben a quién se la decía? A los mismos palestinos que se unían con Saddam Hussein a atacar al Imam Khomeini a Irán. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos musulmanes no entendíamos lo que pasaba. Los mismos palestinos no tenían la visión que tenía el Imam Khomeini Rahmatullah Alayhi. Muchos palestinos no veían la visión. Era un gran líder supremo, especial, que tenía que es órdenes de Dios. Por mandato divino entendía muchas cosas. Y le creían a Saddam Hussein, que les decía que si luchaban con ellos y ganaban a la República Islámica de Irán, le daban un pedazo de Palestina. Imam Khomeini Rahmatullah le decía, no, así no es con Dios. Y ya decía también, hago un llamamiento a todos los musulmanes, sunni, shia, lo que se llamen, todas las escuelas de pensamiento islámico. Arabia Saudita, que decían que el Amir al-Mu'minin, que era el rey Fahd, en el tiempo del Imam Khomeini, el líder supremo era el rey Fahd. Hago un llamamiento a todos los musulmanes del mundo a elegir como el día del Quds, el último viernes del mes sagrado del Ramadán, que en sí mismo es un periodo de determinación y también puede ser el determinante de la suerte del pueblo palestino, y por medio de una ceremonia que demuestra la solidaridad de los musulmanes de todo el mundo, anuncia su apoyo a los legítimos derechos del pueblo musulmán. La liberación de Jerusalén es un deber religioso para todos los musulmanes, es un deber religioso. ¿Qué se hace el día del Quds? En Irán, por lo menos, el día de los desfiles son patrocinados y organizados por el gobierno. Los principales líderes iraníes dan discursos incendiarios de condena a Israel, a la que a menudo se refieren como el régimen que ocupa Jerusalén. Nosotros no decimos, los musulmanes no deben decir, aunque otros lo estudian y lo dicen, pero si nosotros tuviéramos libros, no escribiríamos el Estado de Israel, ni el gobierno de Israel, ni la República de Israel. Se dice la ocupación palestina. Ocupación palestina. El público responde con gritos de muerte a Israel y muerte al gobierno americano, porque detrás de todo eso hay alguien que ya no les cree. Hace una semana dijeron que hicieron un ataque ¿a quién? ¿En Siria? A Gorbachev, a Putin, a Rusia. Le hicieron un atentado. Y entonces, ¿sabe qué le hacían? Que Caracol, RCN y otras noticias por allá, CNN, que fueron esos grupos, el ISIS,
que fue el ISIS el que lo dijo. ¿Usted sabe qué ISIS? ¿De qué me estás hablando a mí que con ISIS? Le pregunto al ISIS que ustedes crearon, ¿quién está atrás de eso? Putin lo va a creer de lo que ya sabía y lo que juega, quién es quién. No es mentira. Dice que yo soy el ISIS y yo fui el que hice el atentado, el ISIS del Estado Islámico. ¿Qué Estado Islámico? No lo creen ellos, Caracol, RCN. Ese sí no lo va a creer. Entonces recién elegido presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llamó a la destrucción de Israel ante una multitud de más de 200.000 en Irán. Porque eso no existe. Es un pueblo que ha ocupado un país, un pueblo. Las protestas en todo Oriente y Medio del mundo árabe con más de 30.000 ciudadanos. Eso va en Bahrein, en todos lugares, ha crecido. La gente ahora entiende lo que está sucediendo. Muchos ahora entienden, demasiado entienden lo que está pasando. Durante las manifestaciones en Teherán, el presidente Ahmadinejad dijo que la creación de existentes continuada e ilimitada occidental, el apoyo a este régimen sionista es un insulto a la dignidad humana. Las protestas también se ofrecen signos denunciando el gobierno de Estados Unidos por su apoyo a Israel. Eso es. Eso es. Y uno dice que es que a Estados Unidos también no le gusta, no apoya. Si hoy, 5 de abril de 2024, abiertamente Estados Unidos dice que condena y que si sabe que el que es culpable lo ataca y se da cuenta hoy en la tarde que el culpable es el Estado opresor de Israel y lo ataca y llega, mañana Estados Unidos no existiría, porque todos los dineros y todas las divisas que los israelíes judíos ingresan al Estado americano, al gobierno americano, se acabaría. Y Estados Unidos no sería más Estados Unidos. Es así de sencillo. Él tiene que hablar como que cuando uno le pega a un niño, entonces al hijo de uno le pega. El hijo de uno cometió un error, entonces viene el malo, el más bravo, y uno dice, ¿y por qué le pegaste? ¿Y por qué le pegaste? No hagas eso. Y entonces el otro va y se está pegando, güey. Así es Estados Unidos frente a Israel. Dice, pero después le dice, esto pasó, por no te se calma. Las protestas también se ofrecen signos denunciando el gobierno de Estados Unidos por su apoyo a Israel. Más de 3.000 personas marchan en todos lados, en todos lugares, donde tenemos que decir lo que está sucediendo. Dice el imam Khomeini Rahmatullah Alayhi algo sorprendente. Si todos los musulmanes del mundo, ¿qué será si todo ser humano cogiera, como él dice que los musulmanes del mundo cogieran un balde y echaran a Israel y Israel se ahogaría? Y si todos los seres humanos del mundo entendiéramos lo que está viviendo la opresión, lo que está viviendo el pueblo palestino, cogeríamos un vaso de agua y lo echáramos en la calle, ese gobierno se acabaría. Cosa fácil. Millones de personas deberíamos desfilar por lo que se está viviendo, por lo que vive un pueblo usurpado, un pueblo que está condenado para ellos a desaparecer, pero Dios es el que más sabe. Dice el Sagrado Corán, Dios no cambia la situación de un pueblo si este no cambia lo que en sí lleva. La resistencia que vive el pueblo palestino contra la colonización y exterminio cultural que viene imponiendo Israel. Pues un día de los musulmanes de todo el mundo muestran su apoyo a los musulmanes oprimidos del mundo y en particular de Palestina. Las manifestaciones se llevan a cabo en todas las capitales del mundo y el imam Khomeini en la oración del viernes de Teherán, refiriéndose a la llegada del Día Internacional del Quds, ha declarado: la participación en las ceremonias del Día Internacional de Al-Quds consolidará las posiciones del pueblo palestino. Esto es el Día del Quds. Además de las protestas, en todo el mundo hay un enfoque en países con importantes chiitas poblaciones, sobre todo el Líbano, donde Hezbollah dirige los actos de lucha. Alhamdulillah, ya la gente es consciente. Es consciente. El imam Khomeini Rahmatullah Alayhi, como muchos decían, Dios mío, estoy hablando y me duele porque estoy hablándole a muchas personas que
están sordos y hasta ciegos. Muchos musulmanes que en el tiempo del Imam Khomeini estaban ciegos y sordos. Esperemos que hoy ya puedan escuchar y ver. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrina al-insana lakhut illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.